Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda sesión de este curso acerca de la consolidación del Estado mexicano y su carácter antirreligioso, especialmente materializado en la persecución religiosa hacia la Iglesia Católica. En la sesión pasada estuvimos hablando de la guerra cristera, suceso del siglo XX entre 1926 y 1929, pero el día de hoy hablaremos de un suceso tal vez más desconocido para todos en general, que es la Guerra de los Religioneros, y que es una guerra antecedente totalmente de la Guerra Cristera, pero que toma lugar entre 1873 y entre 1876. Para empezar, los antecedentes. ¿Qué estaba pasando en México, en América y en España? Tenemos que ubicarnos en el siglo XVIII, principalmente para comprender cómo es que llegamos hasta la Guerra de los Legioneros. El antecedente más inmediato, podemos decir, es el conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea. Él vivió entre 1719 y 1798. Él es un conocido personaje de la política española por ser polémico, por ser un personaje parteaguas en la historia no solo de España, sino de América. Podemos decir que gracias a él se dieron dos de los sucesos más importantes en la Nueva España y en América en general. Bueno, en España, en toda España. El motín del Esquilache y la expulsión de la Compañía de Jesús. Especialmente este asunto, la expulsión de la Compañía de Jesús, porque en el siglo XX, a finales del siglo XVIII, tuvo lugar el motín del Esquilache en España. Es tema para otra presentación. También tiene muchísimo que ver en estos sucesos, pero a raíz del motín del Esquilache, el conde de Aranda tuvo justificación perfecta para expulsar a la Compañía de Jesús, no solo de América, sino de España, sino de todos los territorios españoles, de España peninsular. Si alguien tiene su micrófono prendido, lo puede apagar, por favor. No solo expulsa a la Compañía de Jesús de la España peninsular, sino de toda América, incluida la Nueva España. Un suceso bastante curioso es que en algunos templos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, en el Templo del Carmen, se encuentran algunas pinturas rescatadas por los carmelitas cuando los jesuitas tuvieron que, pues prácticamente irse sin nada de estas tierras. Entonces la expulsión fue inmediata. ¿Cuál fue la justificación? Que los jesuitas tenían demasiado poder político en la estructura española. ¿Y esto es verdadero? Sí, pero es una verdad a medias, porque no podemos decir que solo la Compañía de Jesús tenía influencia en la política española. Y no solamente nos podemos quedar ahí, sino que este comienzo de expulsión y de anticlericalismo empieza a denotar que la política española, incluyendo al orbe americano, ya no es una política católica, sino una política que apunta hacia otra moral, hacia otra institución. ¿Cuál institución? Bueno, hacia la masonería. Cabe destacar que el conde de Aranda fue quien introdujo formal y orgánicamente a la masonería a España. Entonces, nos encontramos con que la Constitución Estatal de México ha tenido diversas modificaciones. En la época virreinal, hasta el siglo XVIII todavía, parte del siglo XVIII, el Estado era un Estado católico. Es decir, la Iglesia Católica ciertamente compartía el poder en la cúpula, pero
todas las instituciones estaban ordenadas a esa cúpula. Es decir, nada en la Nueva España, en el Virreinato del Perú y en todos los reinos españoles, nada pasaba sin la autorización de la iglesia. Esto no quiere decir que es un complot de la iglesia y que la iglesia es mala, no. Por el contrario, estaba ordenada hacia la moral cristiana. Entonces, es bastante fácil de ver. Cuando se descubrió América, ¿a quién se consultó por parte de los españoles y los portugueses? Pues al Papa para que dividiera el mundo y firmaran el Tratado de Tordesillas. Ciertamente la Nueva España era un estado de constitución católica, no quiere decir que la iglesia era quien gobernaba, porque pues a final de cuentas el rey, el emperador era quien tenía la última palabra, pero su moral siempre estaba ordenada hacia lo que decía la moral cristiana. A partir del Conde de Aranda y con las independencias de América, prácticamente toda América empieza una constitución ordenada ya no hacia la masonería, ya no hacia la iglesia, sino hacia la masonería, y se convierte no en un estado católico, sino en un estado masón. Pero falla el proyecto de constituir un estado masón. ¿Por qué falla? Bueno, porque la iglesia, el proyecto de estado católico, influía en todas las esferas. Hasta arriba podemos encontrar a la iglesia y hasta abajo podemos encontrar nuevamente la iglesia. Es decir, todas las instituciones estaban permeadas por esta moral cristiana porque a final del día la iglesia no es ocultista, no hay nada oculto dentro de la iglesia. Caso contrario con la masonería. ¿Cómo se materializó esto? Bueno, si bien la iglesia también compartía el poder, el ciudadano de a pie también podía ser católico, cosa que no pasaba con el Estado masón. La cúpula eran los masones, pero el ciudadano de a pie no podía acceder a la masonería formalmente. Sí, puedes ser un iniciado y puedes acceder a los primeros grados, pero nunca se te va a revelar lo que la verdadera intención de la masonería. Es por eso que el proyecto del Estado masón falló, aparte de que era una copia idéntica del Estado católico. Podemos verlo en el tipo de instituciones que crearon. El Estado católico reconocía el matrimonio. Bueno, ¿qué hizo el Estado masón? Quitamos el matrimonio reconocido por la iglesia y hacemos nuestro propio matrimonio civil. Es decir, son exactamente las mismas instituciones, pero ya no ordenadas hacia la cristiandad, sino hacia la masonería. Pero, nuevamente, por ser elitistas y por ser ocultistas, termina fracasando el proyecto masón. ¿Y por qué digo que fracasa? Porque a final de cuentas no tuvo una longevidad. Se vio eclipsado por otros modelos, que es a donde llegamos en el siglo XX. El siglo XX es un proyecto de Estado socialista. Aquí hay que aclarar algo. Los gobernantes, si bien son masones, son en esencia socialistas. ¿Cuál es la diferencia más grande? Que todo está ordenado a un partido único y ya no solo a una logia. En el siglo XX, como se mencionó en la plática anterior con el ingeniero Valle, la guerra de reforma entre liberales y conservadores fue una guerra entre logias. Ya en el siglo XX, una logia reinaba, pero ahora esto se materializaba más profundamente en un partido. Este partido fue el que surge después de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario, que evoluciona al Partido Revolucionario Institucional. Y nuevamente les digo, Plutarco Elías Calles, masón, pero también es socialista. Y entonces ya no importa tanto lo que diga la logia, sino lo que diga el partido, que a final de cuentas termina siendo lo mismo, porque quien controla el partido, controla, quien controla al partido, controla la logia, y viceversa, quien controla la logia, controla el partido.
Pero, ¿qué pasa aquí? Este proyecto de Estado sí funciona. Sí funciona porque aquí no tienes que ser masón. Aquí cualquier ciudadano puede ser socialista. Y algo que hizo Lázaro Cárdenas es que no solo te invitaba a ser socialista, sino que te obligaba a ser socialista. Por eso es que es conocido como el Tata Cárdenas y por eso la Segunda Guerra Cristera, por la educación socialista. No es que los cristeros de la Segunda Guerra Cristera estuvieran locos y quisieran derrocar al gobierno solo porque sí, sino porque este proyecto de Estado se dio cuenta de su error anterior, de no compartir, de no permear ese proyecto de ilustración con todos los ciudadanos. Bueno, lo replantean, lo hacen bien y les funciona. Y les funciona porque queda a perpetuidad. Lo podemos ver hoy en día. Hoy en día, la mayoría de la población, o al menos durante 2018-2019, todavía aparte del 2020, todo se orientaba hacia una sola persona, hacia el presidente. Lo que dijera el presidente era lo que estaba bien y todo el mundo lo idolatraba. En estos días, la popularidad del presidente ha caído por debajo del 50%, pero esto quiere decir que el proyecto de Estado socialista funcionó. La cúpula, un partido único, Morena, bien. Instituciones afines a Morena, también. Una base moral, es decir, la población en general, con un sentido de pertenencia morena, también, cosa que no lograron los masones, que nuevamente es una réplica del Estado católico. Es decir, una cúpula del poder católica, sí, instituciones afines a la Iglesia Católica, también. La población afín al cristianismo, también. Esto lo copian en el Estado socialista y les funciona. Ya en el siglo XXI estamos en un proceso todavía de consolidación, pero hay un rasgo que sí tenemos seguro, que es un Estado militar. No digo que un Estado orientado hacia las instituciones militares regulares, como lo son el ejército y la marina, sino hacia un Estado militar porque se está eclipsando por el narcotráfico y otras organizaciones paramilitares. Pero, en general, esta es la constitución estatal de México, desde el siglo XVI, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Existe esta ruptura en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pasa a ser un Estado masón, falla, se hace la Revolución Mexicana y empieza el Estado socialista. Y el Estado socialista triunfa. Sí tiene éxito en su proyecto de nación, sí tiene éxito al querer adentrar a todas las personas, porque aquí ya no dependemos de unas personas. Si tú quieres atacar al presidente, es literalmente imposible. En el Estado masón, si tú querías atacar al presidente, bueno, no importaba. Eso lo podemos ver porque pues, ¿cuántos presidentes no hubieron durante el siglo XIX? Presidente que entraba, presidente que salía. Entrabas en la mañana, salías en la noche. En el Estado socialista no fue así. Se calmó la cosa, por decirlo de alguna manera, y ahora los presidentes pues podían gobernar a gusto y a modo, pero siempre y cuando obedecieran al partido único. ¿Qué tuvimos de diferencia con Sudamérica? Bueno, nosotros no tuvimos una logia que nos estuviera rigiendo. En Sudamérica sí existió la logia Lautaro, que como tal es la logia que independizó a toda Sudamérica, y por eso todo el proceso de independencia de Sudamérica es tan cercano. Por eso lo mismo en Colombia, bueno, en la Gran Colombia, que ahora son Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, comparten un mismo ideario, comparten a los mismos personajes, y en México no. En México el proceso de independencia fue más a merced de razones de la Ilustración que de logia de ideas masonas, que terminó desembocando en ideas masonas. ¿Por qué es tan diferente este proceso? Bueno, porque una vez que se independiza Sudamérica, se crean repúblicas, y una vez que se independiza México, se crea un imperio que reconoce a la religión católica como la religión del Estado.
Esto, nuevamente les digo, no estaba dentro del ideario masón, pero como aquí no había una logia que como tal rigiera a todos los políticos, pues Agustín de Iturbide pudo tomar un papel protagónico, independizó México, porque a final de cuentas la idea de la independencia ya estaba muy adentrada dentro de los políticos, y se dio, pero se dio bajo un imperio católico. Las repúblicas sudamericanas no fueron pues ni monárquicas ni católicas, todo lo contrario. El proyecto de nación en Sudamérica ya estaba definido, iba a ser masón y fue masón. En México no. Nos independizamos ahí se va a ver quién toma el poder, se creó un vacío de poder, en un primer lugar lo tomó Agustín de Iturbide, pero pues no les gustó a los liberales, menos a Estados Unidos, terminaron pujando para que pues fuera derrocado, nos olvidamos de la idea de un imperio, importamos un imperio en 1864, tampoco funcionó, y a final de cuentas las ideas también eran liberales. Entonces, una vez que en Sudamérica se independizan, empieza el proyecto masón, y aquí empieza la lucha por ver qué proyecto masón es el que gana, si el de los liberales o el de los conservadores. Les doy un adelanto, ganan los liberales. Ahora, ¿quiénes son los masones mexicanos más prominentes del siglo XIX y todavía del siglo XX? Pues estos tres hombres que tenemos en pantalla. Y estos tres hombres tienen, respecto a nuestra presentación, una característica esencial. Con Benito Juárez se da el triunfo masón liberal. Afortunadamente no le dio tiempo de gobernar porque todo su periodo se lo pasó en guerra, se murió cuando ya estaba a punto de gobernar, pero entra una persona que no es ni de chiste mejor. Lerdo de Tejada es quien aprovecha este triunfo masón, aprovecha que ya existen instituciones paramasónicas para iniciar una persecución abierta hacia la Iglesia Católica. La guerra de reforma ciertamente también tiene una esencia religiosa e incluso la independencia tiene una esencia religiosa. No nos podemos hacer de la vista gorda y decir que la independencia y que la guerra de reforma no tuvieron un trasfondo religioso. Claramente lo tuvieron. Fueron una guerra en esencia religiosa, pero no solo religiosa, sino otros factores influyeron, como el factor económico, incluso el factor racial. Entonces, Lerdo de Tejada, una vez que ya nos libramos de los franceses, ya nos libramos de los estadounidenses, ya nos libramos del imperio, ya nos libramos de Miguel Miramón y de los demás generales conservadores, bueno, si ya nos libramos de todos ellos, hay que mostrar quiénes verdaderamente somos. Somos anticatólicos, somos anticlericales, pues ¿por qué no empezamos una persecución religiosa? Esto se dio precisamente plasmado en la guerra de los religioneros entre 1873 y 1876. Empezó en noviembre de 1873 y Lerdo de Tejada es el principal promotor de esta persecución. Ahora ustedes dirán, ¿por qué los católicos entraron en conflicto abiertamente con el Estado? Bueno, ya nos quitaron el poder, está bien, la iglesia sigue con sus asuntos, finalmente la iglesia no anhela el poder temporal, sino el poder espiritual, y ese nadie se lo va a poder arrebatar. De hecho, es curioso porque es una cadena de guerras en contra de la iglesia, incluso en los estados papales. Mientras aquí en México estamos lidiando con la guerra de reforma y la persecución religiosa, bueno, en el Vaticano, Pío IX tiene que estar lidiando con la unificación italiana, y mientras aquí le expropian a la iglesia, pues allá también le quitan su poder, bueno, su espacio físico, y Pío IX se declara prisionero en el Vaticano. Entonces, podemos decir que existe en todo el mundo una persecución religiosa anticatólica.
Y esto era lo que era Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada aprovechó que ya lo tenía todo en bandeja de plata y empezó a perseguir a los religiosos, a los católicos. Porfirio Díaz, pues dentro de su ambición personal, se levantó en armas 2 veces hasta que pudo quitar a Lerdo de Tejada, triunfó bajo el lema de no reelección, curiosamente, terminó religióndose varias veces, pero durante su periodo, si bien fue masón, existió una paz porfiriana. ¿Por qué digo que es una paz porfiriana? Porque, nuevamente, me parece que lo dijo el ingeniero Valle, Porfirio Díaz comprendía que no podías ir en contra de la iglesia en México. Ir en contra de la iglesia pues es un suicidio. En primer lugar, porque puedes expropiar a la iglesia, puedes quitarle todos sus edificios, puedes expulsarlos. Pero la iglesia no son como los masones. Si tú expulsas a los masones, pues ya la masonería ya no tiene fuerza. Pero si tú expulsas a la jerarquía católica, ¿qué crees? Los laicos también existen y los laicos son mayoría. En esos tiempos, más del 95% de la población en México se declaraba católica. Es por eso que la guerra de los religioneros tuvo cierto éxito. Algo curioso es que ha sido intentada, bueno, obviamente la han intentado borrar de los libros de historia. Me parece que en los libros de historia de primaria no oficiales no viene nada, nada acerca de la guerra de los religioneros. De hecho, poco o nada viene acerca del Lerdo de Tejada, más que fue el sucesor de Benito Juárez, existió la ley Lerdo y lo quitó Porfirio Díaz. Pero en general el gobierno trata de evitar esas guerras incómodas. De hecho, poco también menciona la guerra de castas, la guerra de los religioneros a Dios y la guerra cristera, que todavía tuvo un impacto más fuerte, pues nada más la menciona así como de, hubo unos extremistas religiosos que mataron a Álvaro Obregón y ya, se calmaron así de la nada. No fue así. Por eso esta guerra pues tuvo cierto éxito y Porfirio Díaz, una vez que quita Lerdo de Tejada, pues declara una paz con la iglesia, con la jerarquía y las cosas se ven calmadas. Esto no significa que se haya restaurado el Estado católico. Era un Estado masón, el Estado porfiriano era un Estado masón, pero en paz con la iglesia. Porque a final de cuentas lo que Porfirio Díaz ambicionaba era el poder y lo consiguió en todos los estratos, desde el más alto hasta el más bajo, no precisamente por sus méritos, sino por los méritos de otras instituciones. Entonces, recapitulando con estos 3 famosos masones, Benito Juárez le da el triunfo a la masonería liberal, Lerdo de Tejada empieza la persecución religiosa, muestra quiénes verdaderamente son los masones y por eso están excomulgados de la Iglesia Católica, ya León XIII lo dijo. Porfirio Díaz llega al poder y dice, a ver, Lerdo, estás medio menso si le vas a declarar la guerra a la Iglesia. No puedes hacer eso. Mejor llévatela tranquilo con ellos, porque al final de cuentas, si les llegas a tocar la Iglesia a los laicos, pues se van a levantar en armas, aunque ya se habían levantado en armas. Ahora, ¿cuál fue el detonante para la guerra de los religioneros? Si bien les dije que la guerra de independencia y la guerra de reforma fueron guerras religiosas, lo que detonó la bomba fue la promoción del protestantismo oficialmente por el Estado. O sea, Lerdo de Tejada llegó y dijo, bueno, vamos a promover el protestantismo, no queremos catolicismo, el catolicismo pues es incompatible con la masonería, no pueden coexistir. El Estado, en un mismo Estado no pueden existir la Iglesia Católica y la masonería. ¿Por qué? Sencillamente porque el fin último de la masonería es la destrucción de la Iglesia Católica. Eso no es secreto, quienes les digan que los masones quieren iluminar a las personas y son compatibles con la iglesia, es falso, totalmente falso. Esto lo sabía Lerdo de Tejada y por eso empezó a promover
de manera oficial el protestantismo. Protestantismo principalmente, no luteranismo, sino anglicanismo e incluso mormonismo. Lo importó precisamente de Estados Unidos y del Reino Unido. Empezaron a traer sus propias iglesias, pensando que la gente, si les decían el nombre de Jesús, se iban a iban a pensar que era lo mismo, pero pues no les funcionó. Por esto, Benito Mesa, Domingo Juárez, Antonio Reza y Jesús Oravilla, siendo los principales líderes religioneros, se levantaron en armas. ¿Quiénes son estas personas? La verdad es que hay muy poca información de ellos. Se tiene que acceder a documentos, pues prácticamente en el archivo de la nación. El Estado los ha tratado de ocultar porque no conviene. Si tu proyecto de nación es un Estado masón y un Estado socialista, no te conviene tener mártires católicos. Les funcionó en cierta medida con los mártires religioneros, pero no les funcionó con los mártires cristeros. No los pudieron borrar de la historia, no han sido borrados, y de hecho, gracias a ello, ustedes están escuchando esto. Entonces, se importa a estas iglesias protestantes, se empiezan a distribuir de manera oficial, pero pues no tienen relación alguna con la Iglesia Católica porque pues no son la Iglesia Católica. Algo que tiene la Iglesia Católica que no tienen las demás, pues es la verdad. Entonces, se empiezan a levantar en armas, son principalmente civiles, todos los líderes, y si la guerra cristera fue desordenada, la guerra de los religioneros fue aún más desorganizada. ¿Qué pasó en esta guerra? En la guerra cristera hubo un frente directo. Como lo mencionó el Inge Valle, prácticamente el estado de Jalisco, a excepción tal vez de Guadalajara, por el control militar, todo el estado de Jalisco prácticamente fue un estado cristero. En la guerra de los religioneros, no. Tenían muy poco control sobre el territorio y eran más bien una guerra de guerrillas. No había un frente directo. Ellos atacaban, pues, cuando menos se lo esperaba el gobierno, pero el problema es que eran muy pocos, mal organizados, y la verdad es que la gente ya estaba cansada de tantas guerras. Si por algo se define el siglo XIX en México es por guerras. Desde que iniciamos hasta que llegó Porfirio Díaz, no hubo paz. La guerra, lo que la gente quería era todo menos guerra. Guerra ya habían tenido hasta para llevarse a sus casas. Una guerra más era pues difícil de llevar a cabo. Sin embargo, estos brotes guerrilleros, esta guerra de guerrillas, se llevó principalmente en Michoacán y en Jalisco, en la misma zona que se llevó la guerra cristera. ¿Por qué? Bueno, podemos decir que porque son los estados más católicos, pero también porque son los estados más proliferantes en economía, en sociedad. Por algo la ciudad de Guadalajara es la segunda más grande del país. Había una población, pues, en comparación con los demás estados más grande, donde no se podía hablar de, pues, población civil armada. Eran unos cuantos personajes y al final del día no pudieron tener un control territorial. Solamente hubo brotes muy importantes. Esto sí, aunque eran pequeños y aunque era guerra de guerrillas, fueron muy importantes y asestaron golpes certeros contra el gobierno, principalmente en León, Guanajuato, en ¿cómo se llama esta ciudad de Jalisco? En Zapopan y en Guadalajara en menor medida. En Guadalajara sí hubo fuerte presencia de los religioneros, sin embargo, fueron sofocados.
pero en Zapopan y en León fueron donde prácticamente pues deshicieron a las Fuerzas Armadas estatales. Sin embargo, no pudieron hacerse con el control de la zona. ¿Qué es lo que podemos rescatar de este proceso desde los religioneros hasta la Guerra Cristera? Es que fue una guerra que no terminó. No podemos decir que la paz porfiriana terminó por completo con el proyecto masón. El proyecto masón siguió, pero le dieron una pausa a los católicos para que pues pudieran respirar tantito. Al final del día, nuevamente hubo un levantamiento, entre masones se volvieron a pelear y en lugar de ser un proyecto masón, terminó siendo un proyecto socialista y esta persecución religiosa siguió. Pero no solamente siguió en la Guerra Cristera, sino que ya hubo brotes de persecución religiosa nuevamente durante la Revolución Mexicana. Entonces es prácticamente una guerra interminable. Desde 1873 hasta 1929, el Estado mexicano estuvo en guerra con la Iglesia Católica. Hubo, ciertamente, como les digo, la paz porfiriana, hubo intentos de mejorar esta situación, pero pues es imposible que los católicos y los masones convivan, porque los masones, su fin último, pues es aniquilar a la Iglesia Católica. No pueden convivir, no pueden estar dentro del mismo estado porque unos quieren acabar con los otros. Es decir, los masones quieren acabar con los católicos. Pero esta distribución territorial muestra que la guerra no tuvo fin y que fue precisamente en los mismos lugares. Ya en la Guerra Cristera, pues se organizan mejor gracias al general Enrique Gorostieta y se hacen con el control territorial prácticamente de todo el Bajío y el occidente. Ya, de hecho, una vez que termina la Guerra Cristera, no se regularizaron las relaciones entre la Iglesia y el Estado hasta que llega Salinas de Gortari, el Papa visita México y podemos decir que es hasta ese preciso momento, hasta que su santidad Juan Pablo II llega, que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se tranquilizan. Berna, si puedes ya terminar la presentación en Facebook para que pasemos a lo de preguntas y respuestas.